Damos gracias a Dios por este nuevo día de reunión que nos permite el Señor estar presentes en el lugar que Él determinó, que es su pueblo santo, el lugar profético para todos los gentiles debajo del cielo. Y bueno, hoy es un día muy especial, que vamos a estar festejando los cumpleaños, pero también tratando, como siempre, que Dios nos ayude y nos dé luz en su palabra, para que podamos, como oraba Dionisio, entender en la misma manera de Dios, la cual es por el Espíritu Santo, que no es la interpretación humanamente, como ha venido hasta ahora en el mundo, que hay religiones diferentes, con diferentes pareceres, diferentes maestros, que en ninguna manera concuerdan los unos con los otros, ni con la Escritura. Porque si concordaran o estuviesen de acuerdo con la Escritura, no habría lo que se ve y lo que se escucha, la disensión, la división que hay en la humanidad. Y el tema que tiene Pueblo Santo justamente es un llamado a la integración de todos los hijos de Dios, de los que han creído. Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Y no anunciamos, sí creemos que Él nació de la Virgen María, que murió y resucitó, pero no predicamos a Cristo crucificado, sino a Cristo que viene y pronto desde los cielos. Y este Cristo que viene a buscar lo que Él dejó cuando se fue al cielo, lo que Él oró cuando se fue antes de irse al cielo, lo que Él oró, no otra cosa. No va a llevar otra cosa a los cielos, sino lo que Él dejó: un cuerpo, una iglesia, y eso es lo que prometió llevar. Entonces la prédica que Dios reveló y enseñó a un hijo de Él, bueno, es para todos, pero es por el Espíritu Santo, que reveló y enseñó, para que todos podamos llegar a tener el mismo conocimiento, el mismo entendimiento, el sentido que tiene la Escritura, el único sentido. El único sentido. Me animo a decir porque la Escritura lo dice, ¿no? Y es increíble lo que el diablo ha hecho con la literatura de Dios, cambiando lo que era de los hijos de Dios, en la inspiración que inspiró a los hijos de Dios, que no vino por voluntad humana, pero también la interpretación. La interpretación no es para cualquiera, sino para los hijos de Dios también, por el Espíritu Santo, los que revela Dios en su debido tiempo, ¿no? Y bueno, estamos por la gracia de Dios participando de ese tiempo divino que Dios determinó y ha hecho saber lo que tiene que acontecer antes de la venida visible. La humanidad tiene que entrar en ese único fundamento que dejó el Señor, siendo Él
la principal piedra y los discípulos y apóstoles los fundamentos. Para, como está escrito, poder sobreedificar, como es la enseñanza. Sobreedificar, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice la Escritura. No nombra a ningún hombre, sino a los hijos de Dios. Dice, siendo la principal piedra Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bueno, de esto voy a estar hablando en San Judas, de un Hijo de Dios también, hermano del Señor Jesucristo. San Judas es el libro antes de Apocalipsis, la página 272. No es Judas el Iscariote, sino este era hermano del Señor Jesucristo. Dice así en el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es Santiago, hermano también del Señor Jesucristo, ¿no? Fíjese lo que ha hecho una religión muy grande que todos conocemos, que es la religión católica, que niega que el Señor, la Virgen María, han hecho una doctrina que María no tuvo más hijos. Sin embargo, declara la Escritura que estos son hermanos del Señor Jesucristo. Jacobo, que es Santiago, y Judas, ¿no? Y aún en las profecías estaba escrito en la manera que iba a acontecer con el Señor Jesucristo. Dice, fui extrañado de mis hermanos. O sea, los hermanos, los hijos de Dios, en su momento cuando él pasó por todo lo que pasó, ellos lo anhelaban, ¿no? Y extraño a los hijos de mi madre, dice el Salmo, ¿no? Y él lo vivió en su vida, ¿no? Algunos de los hermanos en las festividades le decían, si tú eres hijo de Dios, muéstrate al mundo. ¿Por qué estás acá y no subes a la fiesta? Él subió igual, ¿no? Pero para que se cumpliese la Escritura en la manera que vivió y se cumplió en el Señor Jesucristo todo lo que estaba escrito. Y bueno, de esto habla este apóstol, lo que era él en este primer texto. Dice siervo de Jesucristo, ¿no? O sea, él servía al Señor, pero según la carne eran hermanos, hijos de la misma madre, ¿no? Bueno, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, ¿no? Santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. En la oración que también habló Dionisio, ¿no? Que nos enseña, ¿no? Santificado sea tu nombre. Les enseña a sus discípulos a orar en esa manera que Dios se santificaba en ellos mismos. Sí guardaban, lógicamente, los mandamientos que Dios les había dado. Pero todo está ordenadamente desde ese principio que tuvieron con el Señor Jesucristo, conservado, dice, en Jesucristo. En cierta palabra, cuando ora el Padre, dice, Padre, de los que me diste, yo los he guardado en tu nombre. Y ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, que lo traicionó. Pero de los hijos de Dios dice que Él los guardó, los conservó.
lo santificó. En cierta ocasión, cuando él toma un latón con agua y quiere, le lava los pies a los discípulos y uno de ellos quiere, Pedro dice, no solo los pies, cuando entendió la enseñanza del Señor Jesucristo, sino dice, lávame todo el cuerpo, Señor. Y el Señor le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor. Porque habían entendido, habían dejado todo por el Señor Jesucristo. Y le servían, pero le servían verdaderamente, como hijos de Dios, ayudadores en la obra que hizo el Señor Jesucristo con ellos. Porque cuando el Señor Jesucristo va a los cielos, quedan ellos. Y es demostrable su trabajo, en la manera que lo hicieron en Israel, quitando las enseñanzas diversas que había en la época y lograron hacer una unidad, una colectividad. Gente que era diferente como ahora, ¿no? Que hay muchas religiones, muchas denominaciones y muchas sectas con creencias diferentes. En aquella época en Israel habían esas sectas y creían en diferentes maneras. Pero por el trabajo de estos hijos de Dios se logró hacer una cosa sola. Y es lo que tiene que suceder con Pueblo Santo y con los hijos de Dios, que trabajen, que vengan, que se integren de los diferentes, de las diferentes congregaciones a hacer un trabajo único para esperar al Señor Jesucristo. Leemos un poquito más abajo, dice así: misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que había sido dada en aquel entonces era una sola. Y este apóstol escribía y amonestaba para que ellos contendiesen eficazmente contra la gente que en aquel entonces se estaba levantando con enseñanzas diversas que confundían a los que habían creído ya. Ese era el trabajo de todos los hijos de Dios en aquel entonces. De todos. Tenemos muchos ejemplos. Este apóstol lo escribe, pero tenemos casos como el apóstol Pablo, donde enviaba a los que trabajaban junto a él, ayudadores, para que cortasen cuando surgían enseñanzas diferentes, gente que se levantaba enseñando otra cosa, no conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿No? Y así en muchas referencias tenemos de esto que estaba pasando en aquel entonces. Leemos un poquito más abajo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Vamos a detenernos un poquito acá porque es extenso el texto y tiene mucha
mucha cosa importante que tenemos que entender. Hombres impíos que habían estado ordenados para esa condenación, ¿no? Es como un mundo paralelo entre los hijos de Dios y estos enemigos de Dios que, como decía el apóstol Pablo, teníamos una lucha, o tenemos una lucha, dice, contra estos principados, dice, en los cielos y en la tierra, porque estos hijos del diablo, el Señor los declaró en el principio, en esa parábola que todos nosotros conocemos de San Mateo, del trigo y la cizaña. No es una casualidad que en aquel entonces y ahora pase lo mismo, con la humanidad dividida y opuesta en cuanto a Dios. No es una casualidad. Este enemigo de Dios y de las almas ha puesto estos hijos de condenación que han hecho ese trabajo de disolución. Hombres impíos que son contra la justicia, contra lo ordenado por Dios. Estos han hecho el trabajo en contra de Dios, en contra de las almas. Han disuelto. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una sustancia como es el agua, que es pura, y mezclamos otra cosa, la disolvemos, ya no tenemos esa agua pura que teníamos en el principio, que podíamos beber sin que nos hiciera mal. Bueno, en la doctrina de Cristo y la enseñanza de Cristo pasó esto, que estos hombres impíos, contrarios a Dios, disolvieron. Son los disolutos que mezclaron en esa pureza de Dios, se mezclaron, como lo dijo el Señor Jesucristo, que Él te había plantado la buena simiente, o sea, el trigo, la buena palabra. Dice, vino un hombre malo de noche y sembró la cizaña junto al trigo. ¿Qué hizo el diablo? Mezcló en la noche el hombre malo junto a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para disolver, para oponer el uno contra el otro. Y eso es el resultado que hemos tenido. Pero esto que vemos ahora en todo el mundo pasaba en el principio. Y estaban estos, dice, ordenados para condenación, hombres impíos, diabólicos, que eran contra. Y otro apóstol los declara cuando estos comenzaron a hacer ese trabajo, que fue el apóstol San Juan. Eran de nosotros, pero no son de nosotros. Si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Pero dice, salieron para que se manifestasen, que no son. Salieron con otra enseñanza, enseñando otra cosa, contrario al mandamiento y a la verdad del Evangelio, que es una sola para todos en la misma manera. Bueno, leemos un poquito más en este texto que estaba leyendo, el 4.
dice, hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene el dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, aunque crean, lo niegan, porque hacen un trabajo en contra y no pasa nada, no importa que estén separados los hermanos, no les importa. Y ese trabajo que han hecho es para perdición. Como dijo el Señor Jesucristo, el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué hacen estos impíos hijos del diablo? Niegan la enseñanza y han enseñado que no pasa nada. Dios es bueno. Cuando venga el Señor nos va a llevar. Pero ¿dónde está escrito que divididos y separados y enemistados el Señor Jesucristo nos llevará? No está escrito. No tiene justicia. Y eso es justamente negar al Señor Jesucristo y es su enseñanza. Leemos otro texto, dice: os quiero pues amonestar. Bueno, y pone un ejemplo de lo que pasó en Egipto, que Dios, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no habían guardado su dignidad, habían sido enviados, en este caso hijos de Dios, que no guardaron su dignidad en el trabajo que Dios les mandó, y destruyó a Noé, en el tiempo de Noé y en el tiempo de Moisés también. Digo, no. Bueno, pero quería leer un poquito más en el mismo capítulo, que es un solo capítulo, lo que nos deja este apóstol, esta enseñanza que tiene plena vigencia, que no es algo histórico que pasó y nada más. No, es algo vigente que acontecerá semejantemente como aconteció en aquel fin de Israel y comienzo para nosotros, también en nuestro fin va a acontecer o acontecerá lo mismo, porque es una determinación de Dios y no escapa nadie. Lo que está escrito se cumple. Leemos en el versículo 17 en adelante. Ustedes pueden leer todo el capítulo que trata sobre el mismo tema, ¿no? En la manera que estos que son contra Dios, su comportamiento y también su juicio de parte de Dios a los tales, ¿no? Pero vamos a leer para aclarar un poco más lo que vengo hablando de estos hechos. En el versículo 17: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El apóstol les pide a los hermanos, dice: amados, tened memoria de las palabras de los apóstoles, ¿no? De la enseñanza que había sido por el Espíritu Santo en el principio. Ellos habían sido puestos por fundamento, por principales en el cuerpo de Cristo, y tenían que hacer memoria para no salir de esa enseñanza, que es lo que tiene que ser la humanidad hoy en día.
como muchas veces escuchamos en la radio y el pastor Aquiles, predicando los principios de esos apóstoles que eran por el Espíritu Santo, con una enseñanza única. A eso tenemos que estar atentos, a la enseñanza que ellos nos dejaron, que allí está el Espíritu Santo. Dice que este Espíritu Santo, o Espíritu de verdad, como está en la Escritura, cuando viniere, os recordará, dice, todas las cosas, todos los hechos que estos hijos de Dios y dejaron escrito e hicieron, ¿no? Dichos, o sea, palabras, pero hechos. Una cosa real. En la misma manera con nosotros tiene que acontecer. Tiene que acontecer en la humanidad. Llegar con hechos a obrar lo que Dios nos manda. Leemos un texto más abajo, dice, versículo 18. Como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Fíjense que habla del postrer tiempo, que es este tiempo. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo escribe que llegaría el tiempo que no sufrirían la sana doctrina, la enseñanza de Cristo, ¿no? Y apartarían el oído de la verdad. No les interesa, no les interesa. Sí, como dice este apóstol, según sus deseos, según su parecer, según lo que la enseñanza, o sea, que llevan cada uno, según la denominación, según la religión. Pero esto de Dios, no, a los tales llama burladores, no teniendo el Espíritu. ¿Qué es lo que dije yo al principio? Que si Dios inspiró en el principio, o dejó escrito por el Espíritu Santo que inspiró a sus santos hijos de Dios, que no vino por voluntad humana, ¿cómo los humanos pueden interpretar eso divino que no vino por voluntad humana, si no es por el Espíritu Santo, si no es a los hijos de Dios? En ninguna manera. Por eso el resultado que hay en la humanidad. El Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad para ayudar a creer. Pero con estos hijos de Dios eran maestros, que Dios los usó y los inspiró para escribir esto. Hasta que llegase el tiempo que Dios nuevamente revelase la enseñanza, que tiene un solo sentido para todos, y un solo lugar para salvación. Leemos unos textos más. En el versículo 20. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Orando por el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No es una casualidad. ¿Quién tenía e hizo por años esta oración por el Espíritu Santo?
sino el pastor Aquiles, que fue enseñado por el mismo Señor. Con esta enseñanza que hoy predicamos y anunciamos al mundo. No solo aquí, sino al mundo, porque esta enseñanza sale. Pero que sepa el mundo que en este pequeño país, el Uruguay, Dios se manifestó como una criatura de Él por el Espíritu Santo, con una enseñanza para todos. Para todos. Dios es para todos. No es un Dios de división, no es un Dios de disensión, no es un Dios de separación. Pero Dios tiene que ayudar y ayudarnos también a nosotros para este trabajo de hacer entender las Escrituras, para que la gente pueda entender en la manera que se hizo esto, que no es un libro de historias, de algo que pasó. Nuestro Dios es vivo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él vive y su enseñanza, su palabra es viva, es espíritu y es vida. Y en este caso, en el tiempo del cumplimiento, somos protagonistas. Somos protagonistas. Tenemos que mentalizarnos y tomar el consejo de estos hijos de Dios, como leí en este versículo 17, ¿no? Que el apóstol lo vuelvo a leer para que lo tengamos presente. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El consejo de este Hijo de Dios, ¿no? Que concuerda con otras escrituras que de la misma manera nos mandan a tener presente a estos principales o fundamentos sobre los cuales tenemos que sobreedificar. Pero fuera de esto, ni pensarlo. Fuera de lo que Dios dejó, ni pensarlo. No hay hombre en el mundo que lo pueda llevar a cabo, sino justamente por Dios y por su Espíritu Santo, dándole lugar a lo que Él dejó. Para todos. Y en ese lugar nos vamos a encontrar todos. Pero hay un trabajo que hacer. Así como los disolutos en el principio trabajaron impíamente para dividir y para esparcir a los hijos de Dios, nosotros, si somos de Dios, tenemos que llamar a nuestros hermanos para armar este rompecabezas que es el mundo que dice ser de Dios. Es como un rompecabezas que tiene que entrar en el cuerpo único que dejó Cristo, que Él dijo que era el cuerpo, y que siendo muchos somos un solo cuerpo, siendo muchos miembros, millones en el mundo, pero el cuerpo es uno. El cuerpo es uno, el cuerpo es de Cristo, es la iglesia, es una sola. Así fue como comenzó el cristianismo. De gente que estaba dividida, de gente que estaba separada, con doctrinas diferentes, con enseñanzas e interpretaciones diferentes, por el Espíritu Santo se hizo una cosa sola. Y en este fin, en la misma manera, tiene que acontecer de acuerdo a la enseñanza de Cristo y de estos hijos de Dios, los apóstoles. Que Dios nos ayude y ayude al mundo cristiano
a la gente que ha creído, donde estén, para abocarse e investigar la Escritura, y nos ayude también a nosotros a investigar la Escritura, porque las palabras significan mucho y el sentido único lo tiene Dios por su Espíritu Santo para que esas palabras signifiquen, pero siempre en la doctrina. No podemos salir del fundamento, como muchas veces explicaba el pastor aquí. Se pone el cimiento, pero la pared tiene que ir arriba del cimiento. No podemos ponerla a un costado y levantar la pared, porque se nos va a caer la casa o el edificio. Entonces, es en esa manera, no en otra manera. Que Dios nos ayude para esta edificación o sobreedificación, partiendo desde ese principio. Dios bendiga a todos. Sé que de estos temas lo saben y siempre estamos hablando y reiterándolos, pero es la enseñanza que ha venido a nosotros por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sale fuera de la Escritura. Nunca. Fuera de la Escritura, nunca. Siempre estará en la palabra de Dios. En todo, en el cumplimiento y en lo que tengamos que hacer por Dios, siempre va a estar en la Escritura. No en el parecer de los hombres. No en el parecer. Todo lo contrario, las Escrituras nos amonestan para que cuando se escuchen diversas enseñanzas o alguien que habla diferente manera, no importa la religión, dice la Escritura, examiná los espíritus. Examiná, porque no todos son de Dios. ¿No? En el principio, hace 2000 años, que está escrito. Dice, vendrían burladores y falsos, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos y examinar. Los espíritus no se ven, pero sí lo que se habla, se escucha y tiene que ser llevado a la palabra de Dios, ¿no? A ese molde que mide, o ese orden que mide el desorden que hay en el mundo, ¿no? Así que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a tener presente los consejos de Dios en su palabra. Amén.